tardes, Javerín. Bienvenidos a nuestro 11º video en www.koltuvsefarad, 30 días aprendiendo las halajot de Pesach. Estábamos al final del tercer capítulo de Hilchot Hametz Umatzah del Rambam, donde se describe el proceso de Beur Hametz. Habíamos hablado de la verajá, cuándo se debe hacer, y ya en estas últimas dos halajot del tercer capítulo se describe cómo se hace propiamente el Beur. Halajá 11. Ketzad Beur Hametz. ¿Cómo se hace el Beur Hametz? Sorefo. Se quema el Hametz. O por Zorel Arruach. O se desborona y se arroja al viento. O Zorkol Hayam. O se arroja al mar. Veim Hayaj Hametz Kashe. Si es un Hametz duro, ¿cierto? Estructuralmente sólido. Veim Hayam Mejatejo Bimhera. Y el mar no va a hacer que parta en pedazos rápidamente. Hareze Mefarero. Es necesario antes desboronarlo y después Zorkolayam, después se arroja al mar. Vehametz Shenafla Alav Mapolet. Un Hametz sobre el que cayó una avalancha. Venimtza Alav Afar Shloshat Fahim Oyater. Y se encuentra enterrado por más de 3 tefajim. Un tefaj es más o menos un puño, 10 centímetros, 10 tefajim de polvo o más. Harehu Kim Vuar. Se considera como si hubiera sido ya anulado, destruido. Vetzarich Levatel Belibó. Es necesario hacer el bitul en el corazón, haciendo la declaración que hablamos ayer. Si todavía no ha comenzado la sexta hora del día 14 de Nisan. Halajá 12. Si se lo da a un no judío antes del mediodía del 14 de Nisan, ¿cierto? Si yo dono mi hametz a mi vecino, ¿cierto? Un regalo, no necesito hacer biur hametz con ese hametz en especial. Si lo quemo antes de la sexta hora, harei ze mutar lehanot be pahamin shelo betoja pesach. Me puedo, si yo lo quemo el hametz antes de la sexta hora, antes del mediodía del 14, puedo beneficiarme del carbón, ¿cierto? El hametz es carbohidratos. Cuando se quema se carboniza, y ese carbón puede luego ser utilizado para otras cosas. Yo puedo beneficiarme de ese carbón incluso durante Pesach. Aval im serafo misha ashishit vamala. Si lo quemo después de la sexta hora en adelante, es decir, después del mediodía del día 14, hoil vehu asur behanaya. Dado que está prohibido lucrarse, beneficiarse del hametz después de esa hora, harei zolo yasik botanur vejiraim. No puedo utilizar el hametz para prender mi horno, mi estufa, veloyo febo, y no puedo cocinar con él, no puedo hornear con él, veloyo bashelbo. Veim afao bishel, y si cocino o horneo utilizando el hametz como combustible, o tahapat veotoa tafshil asur behanaya. El pan que hice o el platillo que cociné está prohibido beneficiarme de ellos. No por cuestiones de kashrut, ¿cierto? No es que el hametz al quemarse vaya a contaminar el platillo, sino está prohibido beneficiarse del hametz después del mediodía, el 14 de Nisan. Okay, como nosotros utilizamos el hametz para prender la estufa, para cocinar esto, la prohibición se extiende también a la comida que se hace. El carbón que resta después de haber quemado este hametz está prohibido beneficiarse de él, dado que fue quemado después de que ya estaba prohibido beneficiarse de él. Pasamos al capítulo 4, donde vamos a explicar estas dos mitzvot negativas que hemos venido hablando, de lo yerae ve lo yematze, de que no se vea hametz en nuestra propiedad y que no se encuentre hametz en nuestra propiedad. Halajá 1. Katuv batorah lo yerae leja hametz. Está escrito en Éxodo 13:7, no se verá para ti hametz. Y bueno, ¿qué pasa si yo lo escondo? ¿Cierto? Lo entierro, no lo estoy viendo. O hifkido todo beyad goim, o lo dejo a cargo de gentiles. Lo ihie over. Eso significa que la persona no estaría transgrediendo
Talmud Lomar, Seor lo matzeh bebateichem. La Torah añade otro verso en Éxodo 12:19 que dice que no se debe encontrar levadura en sus casas, afilu hitmino o hifkido, aun si lo escondo o no lo veo o lo encargo a otras personas. Bueno, entonces posiblemente una persona podría decir, yo solo transgredo cuando el hametz está en mi casa, ¿cierto? Porque la Torah dice en vuestras casas. Pero si tengo hametz en otra propiedad, por fuera de mi casa, ¿cierto? En mi campo o lo tengo en otra ciudad, no debe transgredir. Talmud Lomar, Bechol Gevuleja. La Torah dice en todas vuestras fronteras, en todas tus fronteras. Esto es en Éxodo 13:7 y en Deuteronomio 16:4. Bechol Reshuto. En toda mi propiedad yo no puedo poseer hametz. Y esto se aplica especialmente a la gente que tiene varias propiedades, ¿cierto? O tiene una casa, un negocio. Yo debo hacer Beor Hametz en todas mis propiedades. Tanto no solo en mi hogar, sino en mi oficina, si poseo una casa de campo, si poseo otras casas, casas en otros países incluso, es necesario hacer Beor y Bitul Hametz en todas ellas. יכול יהיה חייב לבאר מרשותו חמץ של הגוי או של ההקדש. Talmud Lomar, ok, ¿qué pasa cuando yo tengo en mi posesión el hametz de una persona que no es judía? Yo le estoy guardando a mi vecino una caja de galletas, o es hametz que le pertenece al templo, cuando el templo existía. La Torah dice, lo yerae leja, no se verá para ti. Shelo ei atar roe, aval atar roe shel acherim. No puedo ver hametz que me pertenezca a mí, pero puedo ver hametz que le pertenezca a otras personas, o shel gavoa, que le pertenezcan a Dios. Y esta es la base de la costumbre muy extendida de vender el hametz, de vender, hametz en el que uno incurriría en una pérdida económica muy grande. Lo que se hace es que se vende este hametz durante el tiempo de Pesach y se mantiene en la casa. ¿Ok? Entonces el hametz, no técnicamente, el hametz en efecto pertenece a otra persona, pertenece a un no judío. Y se mantiene en la casa durante el festival y luego al terminar el festival la transacción se cancela y el hametz vuelve a ser propiedad de la persona. Ahora, esto solo es recomendable, Javerim, para casos donde verdaderamente habría una pérdida económica grave, como por ejemplo cuando yo manejo un restaurante, una panadería, cosas así grandes donde es simplemente imposible. O sea, para mí sería oneroso, a nivel peligroso ya deshacerme de todo mi hametz. Este hametz se puede vender durante Pesach de una forma especial, pero si estamos hablando de una casa de familia, el ideal siempre es consumir, destruir, donar todo el hametz, que no haya hametz en la casa. הלכה 2, הלמטה שחמץ של ישראל אם הניחו ברשותו אפילו טמון, אפילו בעיר אחרת, אפילו מופקד ביד גויים, הרי זה עובר משום לא יראה. Con esto aprendemos que hametz que le pertenezca a un judío, si lo deja, ya lo deja en su propiedad, aun si está escondido, aun si está en otro lugar, aun si está en manos de otra persona, una persona no judía, esta persona está transgrediendo la mitzvah de lo yerae, de que no se vea hametz en su posesión. De lo yimatze, en cuanto a la transgresión de que no se encuentre hametz en su posesión, de hametz shel hekdesh shel hagoy shaya etzel Israel afilu haya imo babayit. Entonces, de la prohibición de que no se encuentre, deducimos que hametz, si es del templo o de una persona no judía, aun si están en la casa de la persona, a la vista de todos, ¿cierto? Esto es permitido. ¿Por qué? Porque no le pertenecen a la persona.
incluso si esto le pertenece a un Ger Toshav. O sea, Ger Toshav aquí no se habla de un prosélito, de un converso. Ger Toshav es una persona no judía que vive en Israel. O sea, que vive en el territorio, vive bajo las leyes judías. Hoy en día esta categoría no ha sido todavía restituida. Esto depende, por supuesto, también del templo, de soberanía, etcétera. Pero, pues, un ejemplo sería, por ejemplo, los drusos. Yo conozco uno de los capellanes del Tzahal, y el Hametz del Tzahal es vendido a varios oficiales drusos durante Pesach. O sea, el ejército no se puede deshacer de todas sus bodegas de Hametz, así es que se hace. No obligamos a la persona a sacar el Hametz de su lugar en Pesach. אבל צריך לעשות מחיצה גבוהה 10 טפחים בפני חמצו של הגוי. Si yo voy a tener Hametz de una persona no judía en mi posesión, debo hacer una cortina de al menos una separación de al menos 10 puños, de 10 tefajim, Shema Yavole Histapek Mimeno, para que no yo cometa el error y me lucre. Entonces, cuando las personas venden su Hametz, que es lo que hacen, por lo general lo ponen en un closet, en un estante de la cocina, y sellan ese estante, ¿cierto? Así se cumple el requerimiento de crear una separación. Pero si el Hametz le pertenece al templo, por supuesto esto no se aplica hoy en día, no es necesario separarlo. Todo el mundo se abstiene de tocar, de entrar en contacto con el Hekdesh. La gente sabe que eso es importante, que pertenece al templo. Para no cometer la transgresión de Me'ilah, que es robar propiedad consagrada del templo. Havarim, día 11 de estudio de Hilchot Pesach. Nos vemos mañana. Espero que estén comenzando una gran semana de Torah, mitzvot y buenas cosas. Shalom.